Los niños de las galeras. Soy Graciela Romero García. Inicié mi ejercicio en la profesión docente a partir de 1981 en una comunidad del municipio del Naranjo, San Luis Potosí. Recuerdo mi llegada, una mañana calurosa y húmeda. Mis ojos se posaron en una camioneta de redilas grande, descubierta. En ella iban cerca de 20 personas del género masculino. Se detenían de largos tubos con sus manos que evidenciaban múltiples cortaduras. El movimiento del transporte producía el vaivén de los hombres. Sus caras, dorso, pecho y brazos se apreciaban cubiertos de tizne. Vestían pantalones de mezclilla amarrados con mecates que pasaban por las presillas para hacer los amarres. La pregunta de inmediato en ese momento fue: ¿de dónde provienen estos hombres en estas condiciones? Más tarde indagué. Supe que su trabajo era la quema de la caña de azúcar en la época de zafra. De pronto, mi mente se transportó a la infancia cuando tenía 8 años. Leía la revista El Por Favor. En ella se hacía alusión a la explotación de los esclavos negros traídos de África a América para trabajar en el campo agrícola. Y para que no se escaparan, los hacían caminar descalzos en filas, encadenados de los tobillos. Vestían únicamente pantalón con amarres de mecate. Regresé a la realidad. Ya estaba en la escuela primaria Mártires de la Revolución. Conocí a mis 30 niños de primer grado. Les pregunté su nombre y dirección. Quería escucharlos hablar, lo que me ayudó con el tiempo de espaldas al pizarrón a identificarlos por su voz. 16 niños coincidieron en decir que vivían en las galeras. Sus características físicas y socioeconómicas me parecían hasta cierto punto comunes. En ese momento, sentí la necesidad de conocer ese lugar. Otro día por la tarde visité las galeras, ubicadas en la periferia de la comunidad. 17 familias habitaban ese lugar. Mis ojos recorrieron la línea horizontal de cuartos blanquecinos y espacios reducidos. Cada habitación era al mismo tiempo cocina y lugar para dormir. Ahí mismo se hacía caber una familia de 6 u 8 miembros. Las galeras compartían un sanitario y un cuarto rústico para bañarse. 10 meses bastaron para vivir el proceso más difícil: enseñar a leer y escribir español a un grupo de niños donde más de la mitad hablaban su lengua materna, Tenec, originarios de las Huastecas, potosina, veracruzana e hidalguense. Recuerdo que por la mañana, en un horario de 8 a 13 horas, desarrollaba 3 asignaturas para trabajar la lectura y escritura en español. Decidí trabajar con base en los 2 últimos años de la carrera docente. Tenía como formación el método global de análisis estructural, de modo que les colocaba imágenes en el pizarrón acompañadas de oraciones relacionadas con su vida y sus intereses. Posteriormente, esas oraciones las íbamos descomponiendo en palabras y sílabas. Así pasó el mes de septiembre. Me desesperé, me mantenía presionada, pues la indicación desde mi llegada a la primaria, el director me advirtió que tenía que presentar resultados excelentes, dado que por el mes de mayo, como escuela primaria, íbamos a participar en el concurso El Niño Lector. Sin embargo, tenía más peso el compromiso moral que sentía al tener ese grupo de niños a mi cargo, para que aprendieran a leer y escribir, esas competencias vinculadas a todas las asignaturas. Por ello, decidí trabajar de mañana y tarde. Platiqué con las madres de familia de los niños de las galeras para que les permitieran asistir por las tardes de las 16 a las 18:30 horas. También asistían otros niños de manera voluntaria. En ese sentido, mi trabajo era arduo, de mañana y tarde. Mis decisiones estaban puestas en aquel texto leído durante mis primeros años de formación normalista. Carta a una maestra.
la Escuela de Barbiana. Sus principios eran: no suspender clases, escuela de jornada completa y la finalidad educativa en la que el trabajo no es sinónimo de esclavitud, sino de la alegría, en la que las leyes funcionan a favor de los pobres, en las que estos pueden expresarse con su propio lenguaje para comunicar su manera de vivir. Considero que mi método para enseñar a leer y escribir fue un eclecticismo, una mezcla de formas y procedimientos que en la inmediatez iba poniendo en práctica, pero con sentido, porque también mi formación profesional era eso, es decir, los 2 primeros años en la normal me impregnó el proyecto de la filosofía aminista basado en la Escuela Rural Mexicana, promovida por Rafael Ramírez y Moisés Sáenz. Significaba ligarnos a la comunidad, conocer a los niños para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El respeto por la lengua materna de los niños de las galeras estaba por encima de todo. Eso significaba también tratar de aprenderla para comunicarnos. Recuerdo algunas palabras: hola, nene, bonito, alabel, casa, ataj, mamá, mi, camino, ven, etc. Cuando trataba de hablar en esa lengua, la cara de mis niños expresaban alegría. Sin embargo, debo decir que la expresión de las emociones de los niños del grupo eran distintas. Los de las galeras poco sonreían, pero les gustaba abrazarme. Los nacidos en la comunidad, más expresivos, reían a carcajadas. Además, impliqué la pedagogía Freinet, estudiada en los albores de la fundación de mi escuela normal, al mismo tiempo que introyectó en mi ser la ideología emancipadora de Freire, es decir, las clases transcurrían en el campo, las calles, con ojos de niño como resuena pedagógicamente Tonucci, para oír lo que los árboles dicen, los pájaros que cantan, las piedras, los ríos y las nubes que pasan, que a una oreja madura parecerían misteriosas. También visitábamos tiendas de abarrotes para plantear operaciones básicas y visitas domiciliarias de la comunidad para hacer entrevistas de la historia de la comunidad. Practicábamos la enseñanza situada, el vínculo de la vida cotidiana con el entorno de mis niños. Durante los recorridos, escribíamos con palabras lo que veíamos, regresábamos al aula a dibujar las experiencias, a escribir y hablar de ellas. Me gustaba escuchar a los niños cuando contaban las cosas después de observar, a preguntarnos, a pensar vinculando la realidad y su problemática social, responder sobre lo que sabíamos y lo que no entendíamos lo podíamos investigar. Así, entre todos, íbamos aprendiendo. El juego era imprescindible. Casi al atardecer jugábamos media hora al fútbol en el campo aledaño a la escuela primaria. En igualdad de género, niñas y niños se implicaban en ese deporte. Reíamos de los y las que intentaban patear el balón sin pegarle, o los que se caían por la fuerza de pegarle a la pelota. Fue un desafío trabajar la diversidad intercultural, aspectos que para Duarte 2003 es una construcción diaria en donde se fortalece la identidad y la creación de valores dentro del aula. Algunas actividades que me ayudaron a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de mis niños del grupo fueron las siguientes. De manera grupal se resaltaron las cualidades de los niños desde la mirada del otro, a través de dibujos para fortalecer la autoestima. En otros momentos invitó a los padres de familia, que a decir verdad acudieron las madres de familia a observar un periódico mural del aula donde fueron colocados los dibujos realizados por los niños. Esa acción les daba confianza a las progenitoras del aprendizaje gradual que iban teniendo sus hijos. Otra actividad fue cuando una vez le pedí a mi grupo que trabajáramos en el patio de la escuela. Les repartí papel bond y crayolas. A cada niño les di ese material. En parejas dibujaron su silueta
con ayuda de sus compañeros acostados sobre el papel. Teniendo las siluetas, los niños se acostaron en alguna silueta, no en la propia, para mencionar nuevamente cualidades de sus compañeros. De ese modo, sentíamos lo que era estar en el lugar del otro. Recuerdo los cuentos y obras de teatro que realizamos, entre ellas El País de Jauja, para hablar reflexivamente de la flora, la fauna, los valores y el trabajo en conjunto. Se llegó mi primer 15 de mayo, Día del Maestro. En una jornada escolar normal, antes de entrar al aula, los alumnos de todos los grados realizaban una formación. Los niños de las galeras sonreían, se decían cosas al oído, se confabulaban. Al entrar al salón, mi grupo escolar canta las mañanitas en una mezcla de español y lengua materna. Al terminar la melodía, los niños que habitaban las galeras se forman y uno a uno me dan un abrazo. Me regalan frutas, naranjas, manzanas y plátanos. Los niños de la comunidad se contagian, se unen a la fila, me regalan objetos diversos. En ese momento pasaron por mi mente las imágenes del camión de redilas que vi por primera vez y que en los atardeceres de manera cotidiana lo veía pasar rumbo a las galeras con aquellos hombres de cuerpos cansados, con la cara, el dorso, pecho y brazos tiznados. En ese momento sentí un nudo en la garganta, pensando que del fruto de ese trabajo provenían las frutas que estaban encima de mi escritorio y que llegaban ahí para festejarme. En la actualidad, a más de 30 años de docencia, es inevitable transformar la experiencia vivida cuando identifico el albergue del jornalero agrícola en Cedral, San Luis Potosí, construido por la carretera que va a la comunidad de San Pablo. En ese lugar habitan familias que provienen en su mayoría de la Huasteca Potosina. Emigran por temporadas para trabajar en la pizca del tomate. Las características físicas de las personas son similares y su modus vivendi en cuartos reducidos y ropa tendida en la malla que circula las habitaciones. Eso habla de la pobreza del salario percibido en los invernaderos que proliferan en la región. En la analogía descrita, viene a mi mente la siguiente reflexión. Mis estudiantes futuros docentes, algunos pueden tener en sus prácticas pedagógicas en las escuelas primarias una realidad semejante, es decir, una fotografía de mis niños de las galeras, pero tal vez ellos con los niños migrantes hijos de jornaleros. Entonces, la apuesta es formar a los jóvenes normalistas en una educación de calidad, en un contexto de inclusión y hospitalidad, para que formen a sus alumnos recuperando sus valores e identidad comunitaria, evitando la exclusión y discriminación. Tenemos mucho que hacer en las escuelas normales como formadoras de docentes. La teoría sociológica de Bourdieu 2000 me ayuda a reflexionar. Se plantea la necesidad de identificar las interacciones lingüísticas de los sujetos que son conceptualizadas muchas veces como un mecanismo de mercado y procesos de dominación. En este sentido, considero que el análisis sobre la práctica docente en las aulas normalistas debemos de imprimir una visión crítica para romper con las prácticas hegemónicas y tradicionales que permitan atender la educación inclusiva y la diversidad intercultural. En mi práctica docente, inspirada en los procesos de reflexión, asesoro pedagógicamente a mis estudiantes con materiales diversos con la idea de que ellos formen a sus niños de manera crítica. Por ejemplo, con el cuento sencillo y profundo Marwan, es un niño migrante, pobre, que la guerra lo desplazó junto a muchos de los habitantes de su comunidad. Marwan
vive el calvario de los migrantes, caminar y caminar, siente nostalgia, pero tiene la esperanza de volver un día a su comunidad y edificar una casa con jardín. El cuento nos dio en ese momento para comprender el significado y la reflexión de la migración, los problemas de la vida y la muerte, así como mis experiencias vividas con mis niños de las galeras. Ahora soy consciente que llevo en mi ser el proyecto de la fundadora profesora Mina Madera Lauterio, el cual tenía como fundamento filosófico y pedagógico el binomio estudio-trabajo, que se traducía en las actividades estudiar por la mañana y por las tardes trabajo de campo. Fue una formación ideológica transformadora con ideas liberales. Mi perspectiva de ser docente se traduce en continuar formando a los jóvenes normalistas en una educación integral con visión crítica, con enfoque humanista e inclusiva. Mi frase remite a José Martí: los hombres que entran en acción, sobre todo aquellos cuyas acciones están basadas en el amor, llegan a vivir para siempre.